Voy a cantar Sang Shibi, Sensor Steam. Si planean un viaje a Camboya, les sugiero evitarlo si pueden. Actualmente, en Camboya, no dejan de ocurrir varios crímenes dirigidos específicamente a coreanos. La situación es tan grave que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur pide no ir. Hoy analizaremos este tema a fondo. Veámoslo ahora. Últimamente, en Camboya, han ocurrido varios crímenes contra coreanos. Veamos algunos casos recientes. El 21 de septiembre, en Boeong, Ken Kan, la zona más concurrida de Camboya, 4 chinos y un camboyano secuestraron a un coreano de unos 50 años que regresaba a su auto después de visitar una cafetería. También torturaron a un coreano de 50 años. El guardia de seguridad de la cafetería, que presenció la situación, avisó a la policía. La policía local, durante la investigación, descubrió a los secuestradores intentando llevarse el auto del coreano y logró arrestarlos en el acto. Este coreano fue rescatado por la policía por poco y durante el arresto también se encontró una pistola. También hay casos en los que coreanos van a Camboya y cometen delitos. El 25 de septiembre se confirmó que 3 hombres coreanos de entre 20 y 40 años cometieron fraude en línea contra otros coreanos. La policía de Camboya allanó un departamento en Phnom Penh y arrestó a 48 personas. Se confirmó que 3 coreanos eran los responsables principales y los otros 45 víctimas obligadas a participar en el fraude. Entre las víctimas había 30 coreanos. Algunas personas entregaron conocidos a organizaciones criminales en Camboya, donde a menudo secuestran y obligan a otros a cometer fraudes telefónicos. La industria criminal en Camboya crece rápidamente. El informe de MNST reportó 53 grandes centros de estafa y decenas de lugares sospechosos en Camboya. Se dice que el gobierno de Camboya está permitiendo o ignorando esto a pesar de saberlo. La industria criminal en Camboya genera cierto impacto positivo en su economía. Actualmente se generan más de 12.500 millones de dólares al año, lo que equivale a más de 17.6 billones de wones como ganancias delictivas, lo que representa casi la mitad del Producto Interno Bruto de Camboya. Esta es una estimación del Instituto de la Paz de Estados Unidos, un grupo de expertos estadounidense. Por eso, el gobierno de Camboya también está haciendo la vista gorda. Países vecinos, como Tailandia o China, también contactan y exigen a las organizaciones criminales. Desde julio, han estado llevando a cabo redadas en talleres de estafas, arrestando a miles de sospechosos relacionados y repatriando a las víctimas extranjeras a sus países de origen. Pero aún así, actualmente en Camboya, los crímenes ocurren con mucha frecuencia. Muchas veces, estas redadas solo son medidas temporales para aparentar, por lo que siguen surgiendo nuevas organizaciones de estafas y persisten zonas delictivas agravando el problema. Lo más impactante es que en los últimos años los crímenes contra coreanos han aumentado mucho. La gravedad de la situación, tal como lo señaló directamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, queda claramente evidenciada. En 2021, solo hubo 4 casos de secuestro y detención de coreanos en Camboya. Al año siguiente, en 2022, parecía que el número se reduciría a solo un caso. Sin embargo, la situación cambió por completo después de eso. En 2023, el número de casos aumentó drásticamente a 17, y tan solo un año después, en 2024, llegó a la asombrosa cifra de 220 casos. En 2025, aunque el año sigue, ya hay más de 330 casos reportados. En solo 5 años, esto se ha multiplicado más de 80 veces. A este nivel, no se trata simplemente de una preocupación por la seguridad pública, sino que es una clara evidencia de que los crímenes dirigidos específicamente a los coreanos y por coreanos se están estructurando. La situación de las víctimas en el lugar es aún más atroz. Cada vez hay más casos en los que, solo por ser coreanos, las personas se convierten en objetivo de secuestro o son engañadas con ofertas de trabajo y terminan siendo víctimas de detención y trabajo forzado por parte de organizaciones criminales locales. Por el empeoramiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur elevó la alerta de viaje para todo Camboya desde el 16 de septiembre. En la capital, Phnom Penh, se emitió una alerta de viaje de nivel 2 que recomienda abstenerse de viajar, especialmente en las zonas de Sihanoukville, Bokor Mountain y Babet, donde la frecuencia de delitos es alta y operan organizaciones criminales internacionales. Se emitió una alerta especial de viaje de nivel 2.5, que es aún más estricta. Todas las demás regiones también fueron incluidas en la recomendación de precaución para viajar. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió estas alertas por etapas, no solo por el aumento de delitos. En todo Camboya hay casos simultáneos de empleo, estafa, secuestro, trabajo forzado
y trata de personas hacia coreanos. La mayoría de las víctimas fue engañada por conocidos o anuncios en redes sociales que ofrecían buenos empleos, demostrando que es una estafa organizada dirigida a los coreanos. Este problema también fue planteado oficialmente por el gobierno a Camboya. El 25 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea asistió a la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y se reunió con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Camboya. En esa ocasión, la parte coreana señaló enérgicamente que los casos de fraude laboral y detención que sufren nuestros ciudadanos en Camboya están aumentando rápidamente y pidió que el gobierno de Camboya no permanezca más como espectador, sino que intervenga directamente y coopere activamente en la protección de los coreanos y en la represión de las organizaciones criminales. En Camboya, los crímenes se hicieron notorios desde 2020 impulsados por gran capital chino. Desde entonces, China empezó a invertir grandes sumas en Camboya para atraerla a su influencia. En 2020 invirtieron $1.300 millones y en 2021 aumentaron a 2.300 millones. Eso es un aumento del 67% en un año. Estados Unidos invirtió solo $200 millones en Camboya en ese periodo, mostrando lo abrumador del capital chino. Las inversiones chinas se enfocaron en infraestructura. Los rascacielos se elevaban hacia el cielo, se construían nuevos puertos y se abrían autopistas una tras otra. A simple vista, parecía que Camboya se beneficiaba económicamente gracias al capital chino. El aumento de empleos y capital extranjero generó un auge temporal en las comunidades locales. Sin embargo, detrás de ese auge se cernía una sombra oscura. La llegada de capital chino hizo que muchos chinos se mudaran a Camboya. Actualmente, cerca de 1 millón de chinos residen en Camboya, representando el 5% de su población. El problema era que el nivel de vida de estos chinos era al menos 7 veces más alto que el de los locales. Naturalmente, el control económico de las principales ciudades, como Phnom Penh y Sihanoukville, pasó rápidamente a manos de los chinos. Los camboyanos se han enfrentado a una situación en la que incluso dentro de su propio país están siendo desplazados en la competencia económica. La desigualdad económica causó conflictos sociales y algunos locales se unieron a organizaciones criminales. El mayor problema fue la llegada directa de organizaciones criminales chinas. Cuando redes criminales, como la notoria Samapae de China continental, llegaron a Camboya, este país empezó a convertirse en un centro de criminalidad. Actualmente, en varias partes de Camboya, existen zonas conocidas como complejos criminales. En estos lugares, construidos como grandes edificios o complejos, ocurren cosas que son desconocidas para el mundo exterior. Las organizaciones criminales engañan a las personas para atraerlas y luego las mantienen encerradas dentro de esos lugares. A estas personas les quitan sus identificaciones y pasaportes, se les bloquea cualquier vía de escape y son obligadas a participar en crímenes, como fraudes telefónicos, apuestas ilegales, administración de sitios web, inversiones ilegales y manejo de salas de inversión. Se vuelven esclavos digitales. La vida en estos complejos criminales es inimaginable. Si desobedecen, sufren torturas eléctricas, golpizas y falta de comida, lo que los destruye mentalmente. Algunos intentan huir, pero si los atrapan, sufren peores tormentos. La organización usa a las personas como herramientas para cometer delitos y obtener grandes ganancias ilegales. Lo más impactante es que esta industria criminal ya es una gran parte de la economía de Camboya. Organizaciones internacionales de derechos humanos afirman que casi la mitad del Producto Interno Bruto de Camboya proviene de industrias ilegales. Estos complejos criminales no son simples grupos delictivos, sino cárteles internacionales del crimen que involucran a grandes empresas chinas, la tríada continental y hasta a las élites locales de poder. Han surgido sospechas frecuentes sobre vínculos entre líderes principales y altos funcionarios chinos. En Camboya, estos complejos criminales operan como zonas sin ley. La policía y el ejército no pueden entrar fácilmente, y si lo hacen, no logran someter a las organizaciones criminales. Como algunos de la élite ya comparten beneficios, las redadas suelen no tener resultado. Estos complejos criminales suelen atraer a las personas principalmente con la promesa de empleo en el extranjero. Al aceptar la oferta de un buen trabajo y altos ingresos, al llegar a Camboya les quitan el pasaporte y la libertad. Entre las víctimas también hay no pocos coreanos. Algunos ya no han podido regresar y es muy probable que, incluso en este momento, estén atrapados en algún lugar. De esta manera, Camboya, bajo el nombre del desarrollo económico, permitió la entrada de asesores chinos que sacudieron la estructura social y al mismo tiempo se transformó en un caldo de cultivo para organizaciones criminales internacionales. Por fuera se han construido edificios y carreteras lujosas, pero detrás de eso, la realidad es que muchas personas están sufriendo al verse envueltas en crímenes. Por eso, si piensan viajar a Camboya, no lo hagan, es muy peligroso.
Incluso a plena luz del día, en Phnom Penh, Camboya, a menudo ocurren secuestros. Realmente es muy peligroso. Por favor, a todos los que están viendo este video, les recomiendo que no vayan. El deterioro de la seguridad en Camboya está estrechamente relacionado con China. Y si tengo la oportunidad en el futuro, también hablaré de esto. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual en Camboya? Por favor, déjenlo en los comentarios. Eso es todo por el video. Muchas gracias.